Bueno, queridos hermanos, buenas noches a todos. Algunos que no he saludado porque están ahí con las cámaras apagadas, pero es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este momento. Ustedes saben que me gustan mucho las parábolas. Me parece que son porciones de las escrituras que son muy desafiantes, que son emocionantes, porque siempre hay algo para enseñarnos, siempre hay algo escondido, eh, hay algo que nos atrae, hay algo que, que aunque Dios lo puso oculto, eh, cuando somos guiados en el Espíritu y las investigamos, las estudiamos, a pesar de ser parábolas conocidas, siempre vamos a rescatar algo, siempre vamos a descubrir algo para nosotros. Es como que el Señor nos ha dejado en ellas pistas eh, para que ella misma nos lleve al significado de lo que el Señor nos quiso enseñar a través de ellas. Yo creo, hermanos, que es una manera muy interesante de investigar la palabra de Dios, y todos podemos descubrir cosas valiosas, tesoros. El mes pasado, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de una parábola, la parábola del juez injusto, y de esa mujer que insistentemente le pedía al juez justicia. Hoy también me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos sobre una parábola. En realidad sobre tres, pero no nos va a dar el tiempo para hablar de tres parábolas. Y estoy pensando mucho en Mateo capítulo 24. Así que los invito a abrir nuestras Biblias. Es un hermoso discurso ahí en el Monte de los Olivos que el Señor tiene, valiosísimo, profundo, con enseñanzas muy completas. ¿Por qué es importante este mensaje del Señor? Porque es de alguna manera una forma natural de continuar con un mensaje profético, con todo lo que encontramos en las profecías, especialmente la de Daniel, ¿no? Y otros profetas. Pero al mismo tiempo, esta porción de Mateo 24 es un nexo muy interesante con las revelaciones de Juan en Apocalipsis. Y el Señor tiene precisamente estos temas proféticos, estos temas que están relacionados con los últimos días. Y dice la palabra del Señor, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Había tres cosas que a ellos les preocupaba. Y dice el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos, para entender estas porciones de Mateo 24 y Mateo 25, tenemos que arrancar de este pensamiento. El Señor les dice, mirad que nadie os engañe. Y el Señor habla de la venida, y el Señor habla de cosas que son muy complicadas de entender. Pero hay una palabra que se va repitiendo. La vuelve a utilizar en el verso 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, ¿qué importancia le daba el Señor a esto, que es fundamental para la vida del creyente? Mirad. Somos invitados a mirar que nadie nos engañe. Somos invitados a estar atentos, alertas, cuando otros nos quieran decir, miren por fuera de lo que realmente el Señor quiere que veamos. Cuando vamos al verso 26,
Así que si os dijeren, mirad, nuevamente, mirad, ¿se dan cuenta, hermanos? El concepto de mirar era algo que para el Señor era fundamental. Y precisamente Él usa 3 parábolas para alertar a sus discípulos sobre este tema. Él los va preparando en el verso 42. Velad. Acá la idea de velar es muy parecida a mirar, a estar atentos, a ser observadores de las cosas que están ocurriendo. Velad pues, no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Se dan cuenta? El Señor sigue diciendo, quiero enseñarles algo que tiene que ver con el estar atentos, con el estar mirando, con el estar velando. Verso 44, por tanto, también vosotros estad preparados. Agrega este tercer aspecto, el velar, el mirar, el estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y acá arranca con las parábolas. En el verso 45, él arranca con esta enseñanza a través de parábolas. Y la enseñanza o el tema, él lo apunta a 3 enfoques diferentes. La parábola de la casa, la parábola de las 10 doncellas o las vírgenes y la parábola de los talentos. 3 parábolas que apuntan a una misma enseñanza. Mirad, el único mandato que Jesús le da a los que esperan su venida es ese, mirar. Estén en cuidado, alertas. Dice el verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está claro entonces por qué el Señor quiere darle mucha importancia a esto de velar. Lo va a volver a decir en el verso 13 del capítulo 25. Velad. Miren, hermanos, a lo largo de la historia siempre hubo extremos en cuanto a la interpretación de lo que el Señor quiere decir con esto de mirar. Como siempre digo, el péndulo en los extremos nunca es bueno. Algunos han estudiado las señales de la venida del Señor. Algunos entendieron o interpretaron que eran pasajes muy predictivos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algunos tomaron la calculadora y se pusieron a hacer números, cuentas. Algunos barajaron fechas. Algunos se animaron a decir cuándo el Señor Jesucristo iba a volver. Una y otra vez, muchas corrientes de pensamientos cristianos manifestaron que el Señor iba a venir en un momento, en un día o en un año determinado.
basándose en que lo encontraban en las Escrituras. Cuando uno ve el pasado, hermanos, uno encuentra que a veces, y lo hemos leído, lo hemos escuchado, muchos han vendido sus casas, sus propiedades, muchos cambiaron sus formas de vestir, por alguna razón se ponían atuendos blancos, algunos hasta se mudaron a las zonas altas, a las montañas, a los montes, a las cimas. ¿Por qué? Porque estaban esperando el regreso del Señor. Pero el Señor no vino. Y como consecuencia de eso hubo desilusiones. Algunos trataron de dar explicaciones, por supuesto, siempre torciendo las Escrituras, tratando de justificar ese extremo, esos errores, en el concepto de qué pasó con nuestra vigilancia. Y en realidad el Señor no quiso decir eso. Es cierto que tenemos que estar preparados mirando a los cielos, como un centinela. Pero cuidado, ¿no? Ese centinela que vive mirando el cielo pensando que va a venir un ataque, porque esa es su tarea, ese es su trabajo. El Señor quiso decirnos que tenemos que estar atentos, mirando y vigilando, involucrándonos en las actividades que estas tres parábolas presentan. Vuelvo al concepto, involucrarnos en las actividades que cada una de estas parábolas presenta. Por eso el Señor nos dio la parábola. Algunos fueron al otro extremo. Bueno, el Señor se olvidó, el Señor no viene, el Señor se está retardando. Algunos ya están enseñando que no hay que preocuparse por eso. Olvídense. Fue algo dicho para la época, pero ya no tiene actualidad, no tiene vigencia. Seguí viviendo la vida como querés, o vivila hasta que Él venga, y si viene, bueno, y si viene, viene. Entonces ahí habrá tiempo para preocuparse. Pero mientras tanto viví como te parezca, sin importar si Él está o no está a la puerta. Ese es el otro extremo. Como si Él en realidad no viniera en absoluto. Y con tristeza muchos cristianos han adoptado esa forma de pensar. Es lo que la Escritura dice, se han conformado con este mundo, con este siglo presente. Por esa razón, hermanos, el Señor nos dejó estas parábolas. Porque entendiendo la parábola, vamos a aprender a mirar como Él quiere que miremos, y no como a nosotros nos parece. Y la clave está en esto. Entender la importancia de lo que el Señor dijo cuando dijo velemos. Y muchas veces nos volcamos a la pregunta, ¿qué estamos esperando? Le decimos a los creyentes, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando al Señor? Y en realidad, hermanos, no sé si es la mejor pregunta. Me gustaría cambiar hoy esa pregunta y hacerme otra pregunta. ¿Qué estoy haciendo mientras estoy esperando? Porque eso es lo que el Señor quiso enseñar con las tres parábolas. El Señor dice, ¿quién es? ¿Quién es? Qué linda manera de empezar esta parábola. Vieron que no da título. Mi Biblia al menos no le puso título a esta parábola, pero indudablemente es una parábola. Algunos la conocen como de la casa. Y el Señor pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Qué hermosa característica que el Señor espera de cada uno de nosotros. Prudencia y fidelidad. Prudente. Esa prudencia que nos permite estar atentos, estar alerta. Que nos permite ser cuidadosos, pero al mismo tiempo fiel. Fiel a aquel que nos encomendó una tarea.
El evangelista es muy claro cuando dice, el Señor a este siervo no puso a un principal, puso un siervo. Eso me llamó la atención. Lo puso sobre su casa para hacer una sola tarea, para que les dé alimento, dice el versículo 45. Qué interesante. El Señor podría haber buscado a alguien con más relevancia o importancia, pero el Señor se detuvo, el Señor de la casa, a buscar a un siervo prudente y fiel. Y le dio una tarea, no le dio muchas, hermanos, le dio una sola tarea: dar el alimento a tiempo. Tal vez es la fidelidad y la prudencia de ese siervo que le permite estar alerta y atento al tiempo. Saber distinguir el tiempo. Saber cuándo es el momento de dar el alimento. Bienaventurado, dice el Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, ¿cómo lo va a encontrar haciendo? ¿Mirando al cielo? No, la parábola dice, lo halle haciendo así. Es decir, que el Señor, más allá de lo que estamos esperando, Él está atento a lo que hacemos mientras esperamos. Le halle haciendo así. De cierto os digo, dice el evangelista, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le va a poner. Pero hay una contrapartida. Hay un siervo malo. Ese siervo malo también tiene una característica, así como el otro siervo es fiel y prudente. Este siervo tiene la característica de hablar con su propio corazón. Si dijere en su corazón, como algunos cristianos hoy están diciendo, mi Señor tarda en venir. Mi Señor se está demorando. Mi Señor se olvidó de que prometió que iba a volver. Y no se queda solo con lo que Él dice en su propio corazón, que sabemos que nuestro corazón es engañoso y es perverso, sino que dice y luego empieza a hacer. ¿Pero qué hace? Golpea. Me llamó la atención esa expresión. Empieza a golpear a sus consiervos. Y en lugar de preocuparse por dar de comer, come y bebe con los borrachos. Dura parábola. Interesante que Jesucristo, el Señor Jesucristo, quiso alertar a sus discípulos con esta parábola que indudablemente encajaba en la vida de ellos y encaja en nuestra vida. Entra a la perfección. Hermanos, el Señor quiere que estemos esperando, ocupados en la responsabilidad que Él nos dio. Y la única responsabilidad que esta parábola me enseña es la de alimentar el hogar. Indudablemente, velar significa hacerlo esperando mientras me alimento de la palabra de Dios. Está clara la enseñanza de la Escritura que el alimentarse tiene que ver con la palabra de Dios. No solo es obvio en esta parábola, a lo largo de toda la Escritura, siempre la palabra de Dios tiene una relación directa con el alimento. La familia, en cualquier casa, tiene necesidad de comer. Todos tenemos necesidad de comer de la palabra de Dios. Es lo básico, es lo fundamental. Si no comen, no viven, perecen. Espiritualmente hablando, nos pasa lo mismo. No tenemos salud si no comemos. No tenemos vitalidad si no comemos. No tenemos fuerza si no comemos.
¿Qué cosa? La palabra de Dios. Es indudable que la enseñanza de esta casa tiene una relación directa con la casa de Dios, con la iglesia. Así lo dice la Escritura. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor está deseando que mientras Él aún no llega, los siervos estén ocupados en alimentar. Ahora, les confieso, yo no creo que solamente esto se refiera a pastores, evangelistas, teólogos, maestros, a los que son editores de libros, a los que son instructores en los cursos bíblicos, en los institutos. No. Yo creo que esto abarca más. Abarca a los líderes juveniles, a los maestros de la escuela bíblica, de horas felices, todo eso, sí, pero abarca más, hermanos. ¿Y cómo andamos en nuestras casas? Dentro del hogar. ¿Estamos enseñando? ¿Y cómo estamos en el trabajo? ¿Estamos enseñando? No, bueno, pero parece como que la palabra de Dios solo se tiene que enseñar en la iglesia. No, ahí está el error. Pensar que el siervo fiel y prudente solamente alimenta en la casa. Es cierto, fue puesto en la casa, pero cada uno de nosotros fuimos llamados a tener algo especial con la palabra de Dios para alimentar a todo aquel que necesita. No solo dentro del cuerpo de Cristo, tenemos el enorme privilegio de hacerlo también fuera del cuerpo de Cristo. ¿Cómo enseñamos fuera de la iglesia? Con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos. Podemos estar enseñando la palabra a aquellos que tienen hambre y que hoy la están necesitando. Yo estoy convencido que esto tiene que ver con la palabra, porque el mismo Señor lo dijo cuando fue tentado: no solo de pan el hombre va a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, los que están a nuestro alrededor están necesitando de la palabra de Dios vivida en cada una de nuestras vidas, porque sabemos que la palabra es la verdad. Sabemos que la palabra es la revelación de Dios. Y tenemos una gran cantidad de escrituras que nos enseña, nos explica que debemos desear la leche sincera de la palabra. ¿Para qué? Para poder crecer, como dice Pedro, para poder crecer. La palabra de Dios nos ayuda a crecer. ¿A quiénes? A los que están al lado mío, pero para mí también. Siempre hay alguien que me puede enseñar de la palabra de Dios. Tal vez el siervo más humilde, tal vez el hermano que yo menos esperaba, me puede traer una enseñanza de la palabra de Dios para mi vida. Yo tengo necesidad de desearla y de necesitarla. En Hebreos, cuando en el capítulo 5 dice que debiendo ya ser maestros, el apóstol dice, debiendo ser maestros, ¿qué pasa? Que tienen otra vez necesidad. Y entonces yo me pregunto, hermanos, ¿cómo estoy con la palabra? ¿Cómo está mi crecimiento? ¿Cómo está la comprensión de los aspectos espirituales? ¿Por qué no le estoy dedicando el tiempo que tendría que dedicarle? Y me lo digo a mí mismo. Tengo muy poco tiempo, pero la verdad no siempre uso bien el tiempo y yo tengo que reconocerlo. ¿Por qué a veces pensamos que es una opción? No, bueno, pero tanta palabra de Dios te convierte en alguien muy religioso.
en absoluto. La palabra de Dios es algo esencial para nuestra vida. No es solamente cuestión de saber detalles de la palabra solamente por el hecho de saber detalles. Es encontrarle significado a cada cosa de la palabra de Dios. Decía el Señor, es feliz ese siervo cuando su amo viene y lo encuentra haciendo lo que él dijo que teníamos que hacer. Y no creo que solamente la felicidad venga por las consecuencias, lo va a poner sobre todos sus bienes. No, yo creo que la bienaventuranza, el gozo y la felicidad es que cuando el Señor llegue, lo encontró, con sus manos ocupados en lo que tenía que estar, con sus pies ocupados en lo que tenía que ocuparse, con sus manos ocupados en lo que tenía que hacer. Alimentar a otros de la palabra de Dios, hermanos, aunque parezca mentira, ayuda a vivir a uno mismo. Nosotros necesitamos, cada uno de nosotros necesita de la palabra de Dios. El tiempo pasa. Me gustaría redondear algunos aspectos. ¿Por qué la palabra de Dios es importante? En primer lugar, hermanos, es importante porque revela a Jesucristo. Y cada vez que voy a la palabra y veo a Cristo en la palabra, eso me fortalece, eso me refresca, eso me hace mirarle a Él. Creo que es el gran propósito de la Escritura, todo apunta a Cristo. Y qué lindo cuando vamos a la Escritura, hermanos, y vemos eso. Nos informa acerca de la persona gloriosa de Cristo. Nos hace entender su carácter, su manera de hablar, su manera de reaccionar. Qué lindo saber que Dios en otros tiempos habló muchas veces por los profetas, pero en este postrer día, en este tiempo final, nos habla por el Hijo. Qué lindo, hermanos, cada vez que vamos a la palabra y vamos con el deseo de ver a Cristo. Pero también la palabra es especial porque no solo nos hace ver a Cristo, la palabra, cada vez que vamos a ella, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Nos hace tener una mejor comprensión de cada uno de nosotros. Nos ilumina, nos da conocimiento, nos guía para darnos cuenta cómo somos y cómo estamos. ¿Cuántas veces en la Escritura encontramos que esa palabra es como un espejo? Cuando nos paramos delante de la palabra, revela cómo somos, revela cómo estamos, revela lo que hay realmente dentro de mí. La palabra, como espada, penetra más adentro de lo que yo me imagino. No hay otro libro en el mundo que pueda hacer lo que la Biblia hace. No hay libro de psicología ni de psiquiatría que ayude tanto como ayuda la Biblia. ¿Por qué, hermanos, tenemos necesidad de ir a la Escritura? Porque de alguna manera nos conduce, nos guía al verdadero poder de Dios. La palabra de Dios nos cambia. No solo nos muestra a Cristo y no solo me muestra a mí mismo, la palabra de Dios trabaja en nosotros. Vale la pena, hermanos, ir a la Biblia. Vale la pena deleitarnos al leer versículos, leer con oración previa para que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Y si hay algo que no entendemos, seguramente Dios va a poner cerca a alguien a quien le podemos preguntar.
Qué lindo es encontrar por nosotros mismos estas joyas en la Escritura. Está muy lindo escuchar mensajes, claro que está lindo, nos ayuda, nos ilustra, pero no hay nada más lindo que el alimento que nosotros mismos preparamos en la Escritura. Eso que digerimos nosotros. Porque de alguna manera, el gran impacto de la Escritura es como Pablo dice en Colosenses, Cristo en vosotros, dice él. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra en nosotros, es Cristo en nosotros. Y así como él decía que a los colosenses, eso es lo único que es esperanza, es la gran esperanza de vida. Hermanos, esto es lo que nos tiene que dar esperanza, la palabra en nosotros. Hay otros factores que influyen. ¿Por qué la Biblia es importante? Porque explica muchos de los problemas que nos están rodeando. Y no solo los explica, es la cura de muchos de los problemas familiares, sociales, mundiales. Y por eso es importante la palabra. Por eso es importante que nosotros, aun con nuestras limitaciones, las conozcamos y la demos a conocer a los demás. A ver, yo no sé los conflictos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida social, familiar, todos los problemas que diariamente nos pega, pero estoy convencido que siempre en la Biblia vamos a encontrar el punto de vista de Dios para cada una de esas cosas. El mundo no lo admite, por eso no quiere saber nada con la palabra. Por eso hay tantos libros de autoayuda, pero nosotros tenemos la mejor ayuda, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene respuestas, hermanos, algunas específicas, otras aún no han sido reveladas. Están dentro del misterio de Dios, pero cosas que el mundo no entiende, nosotros sí ya sabemos. Sobre la vida y la muerte, la Biblia nos enseña. Sobre lo que hay en el universo, la Biblia nos enseña. Sobre lo que hay en el mundo espiritual, la Biblia nos enseña. ¿Qué hay después de la muerte? La Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña cómo Dios ve el sexo. La Biblia lo enseña. Y cuando el ser humano deja la Biblia, pierde una referencia y una respuesta a cada una de estas cosas que en el fondo le trae problemas en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. Nosotros sabemos cómo se originó el mal, porque la Biblia nos enseña. Y nosotros sabemos dónde está la solución, porque la Biblia nos enseña. Queridos hermanos, la Biblia me enseña del pasado, me enseña de mi presente y me enseña de mi futuro. No hay otro libro que me haga semejante enseñanza. Queridos hermanos, quiero ir a la Biblia, porque la Biblia me protege. No como un talismán, no como un amuleto, porque me hace estar atento, me hace estar velando, me hace estar alerta, me hace estar mirando. Y queridos hermanos, insisto, está bien mirar y esperar al Señor, pero no sea que el Señor venga y solo nos encuentre con la mirada puesta arriba y no nos encuentre haciendo lo que el Señor esperaba que nosotros hiciéramos. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y nos ayude en nuestra debilidad, sabiendo que Él es poderoso y por eso nos dejó las Sagradas Escrituras. Amén.